Estados Unidos anunció nuevas medidas para reducir el flujo migratorio desde su frontera sur. Quienes sean sorprendidos cruzando de manera ilegal no solo serán deportados, sino que se les negaría la oportunidad de solicitar asilo. Tenemos informe desde Washington. Sigue la expectativa por el acuerdo presentado por Estados Unidos para lograr un cese del fuego en la Franja de Gaza, al tiempo que crece la presión internacional para que Israel y el grupo Hamás concreten sus posiciones frente a la iniciativa que también contempla el intercambio de rehenes y prisioneros. El primer ministro de India obtiene una nueva victoria para un tercer mandato. De acuerdo con los resultados preliminares, el partido de Narendra Modi mantendría la mayoría en el Parlamento, aunque sin los números que esperaba. El mandatario calificó el resultado como un momento sin precedentes en la historia del país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos a empezar en Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden anunció una nueva serie de medidas destinadas a contener el flujo de migrantes que llegan a su territorio. De acuerdo con la normativa, quienes sean sorprendidos cruzando de manera ilegal la frontera desde México se enfrentarán a la deportación y se les podría negar la oportunidad de solicitar asilo. Los detalles desde Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. El presidente Biden firmó una orden ejecutiva limitando el número de migrantes que pueden solicitar asilo en Estados Unidos después de entrar ilegalmente por la frontera sur de este país. La orden ejecutiva, que entra en vigor a partir de la medianoche del martes, limita a 2.500 personas diarias la cifra de personas que pueden aplicar asilo. Si esta cifra es superada durante cerca de 2 semanas, el gobierno suspenderá la opción de aplicar asilo durante 2 semanas hasta que se logre bajar el promedio a 1.500 aplicantes al día. Hoy son cerca de 3.500 personas que aplican al día asilo después de haber entrado por la frontera sur ilegalmente, así que esta orden ejecutiva tendría efecto inmediato. Hay que mencionar que para las personas que entren y apliquen después de haber superado esta cifra, habrá el riesgo de expulsión inmediata en cuestión de días o incluso horas. Esos migrantes enfrentarán también castigos que podrían incluir una prohibición de reingresar a Estados Unidos por 5 años, así también como un posible proceso penal. Menores acompañados, víctimas de trata de personas y aquellos con un miedo de tortura creíble en sus países podrían seguir aplicando asilo una vez en Estados Unidos. Biden aclaró que toma esta medida porque el Congreso no actuó en su momento cuando había podido aprobar una reforma migratoria holística que abordara este tipo de problemas. Al respecto, alcaldes de las ciudades fronterizas presentes durante este anuncio de Biden dijeron también que se está en negociaciones constantes con México para que este país y otros más en la región acepten a las personas deportadas. Vamos con noticias de la guerra en Gaza. Hay expectativa por la reciente propuesta de cese de hostilidades anunciada por Estados Unidos. Este martes, Hamás acusó a Israel de no intentar seriamente llegar a un acuerdo. A su vez, Washington considera que es el mismo grupo Hamás el que está entorpeciendo el pacto. Qatar, país que desde el inicio de la guerra ha estado mediando entre Hamás e Israel, hizo un llamado para que ambas partes concreten su posición frente a esta iniciativa. Sin una postura clara sobre un cese al fuego en la Franja de Gaza y con múltiples presiones internacionales, continúan los esfuerzos diplomáticos que buscan una tregua entre Israel y Hamás. Estamos esperando una posición israelí clara que represente a todo el gobierno, y esto no ha sucedido todavía, como hemos visto con las declaraciones de ciertos ministros. Cualquier conversación debe tener una posición clara de ambas partes. El pasado 31 de mayo, el presidente Joe Biden reveló desde Washington una supuesta propuesta israelí, que incluye un alto al fuego en Gaza, el aumento de ayuda humanitaria al enclave y un canje de prisioneros palestinos por rehenes, de los cuales no hay certeza sobre su supervivencia. Sin embargo, al interior de Israel las reacciones a la propuesta contrastan entre sí y demuestran diferencias dentro del gobierno, con el primer ministro Benjamin Netanyahu insistiendo en que busca una victoria total sobre Hamás. Estados Unidos presiona para que se acepte la tregua y la ONU pide que se evite cometer errores del pasado.
No hay seguridad dentro de Gaza. Es una situación muy trágica. Es importante pensar históricamente. Antes de la Segunda Guerra Mundial no teníamos un sistema que garantizara normas de los derechos humanos ni las reglas en la guerra. Ahora que las tenemos, es importante que las respetemos y tengamos estos estándares. Las fuerzas israelíes continúan su ofensiva en el centro y el sur de la Franja de Gaza, mientras que organizaciones como Acción contra el Hambre aseguran que la situación humanitaria en Gaza está al borde del colapso por la disminución del ingreso de ayuda humanitaria al enclave, cuando se suman 36.000 muertos y casi 83.000 heridos a casi 8 meses de guerra. En el plano internacional, Eslovenia se convirtió en el más reciente de los países europeos en reconocer el Estado de Palestina. La medida fue aprobada por el Parlamento con 52 votos a favor. El resto de los 38 legisladores no estuvieron presentes durante la votación. De esta manera, este país sigue los pasos de España, Irlanda y Noruega a finales de mayo, una medida que recibió la condena de Israel, que prometió que habría consecuencias. Martin Griffiths, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador de ayuda de emergencia de las Naciones Unidas, aseguró que varios desafíos continúan impidiendo el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Uno de ellos, la falta de un cese del fuego en el enclave palestino. El funcionario añadió que deja el cargo con trabajo sin cumplir mientras se despedía del puesto por problemas de salud a raíz de un contagio por COVID-19. No nos iremos, pero estamos ante una operación que no está dando resultados. No estamos ni de lejos donde tenemos que estar, y de hecho los niveles de malnutrición entre los niños han aumentado. Y la línea es clara: como no introduces alimentos en la dieta de la gente, pasan hambre, se malnutren, enferman y mueren. Vamos a India, donde el primer ministro Narendra Modi se adjudicó la victoria en las elecciones luego de que se conocieran los resultados preliminares oficiales. Pese a ir a la cabeza, lo han conseguido con un margen estrecho y no con la holgada mayoría que vaticinaban las encuestas. La coalición lograría, según resultados preliminares, unos 290 de los 543 escaños del Parlamento que estaban en juego en los comicios, consiguiendo mayoría, pero muy por debajo de la meta de los 400 asientos, que era el objetivo. Modi celebró los resultados, que calificó como un hecho sin precedentes en la historia del país. Su afecto, su amor por esta bendición. Estoy en deuda con todos los ciudadanos. Hoy es un día auspicioso. En este día bendito, la Alianza Democrática Nacional seguramente formará el tercer gobierno consecutivo. Todos estamos muy agradecidos. Los ciudadanos han expresado plena confianza en el BJP y la NDA. La victoria de hoy es la victoria de la democracia más grande del mundo. Un nuevo episodio de tensiones entre China y Filipinas se gestó este martes luego de que Beijing acusara a tropas filipinas a bordo de un buque de guerra de apuntar contra su guardia costera en el mar meridional de China. Los hechos ocurrieron cuando el barco filipino se encontraba encallado en un banco de arena. La parte filipina niega estas acusaciones y dice que los uniformados se aferraron a sus armas cuando la embarcación se les acercó demasiado, pero que no apuntaron a nadie. La tensión aumenta entre China y Filipinas. En el mar de China Meridional, que ambos países se disputan, el ejército filipino denunció que buques chinos se habían apoderado ilegalmente de alimentos y medicinas lanzados desde el aire y que les habían arrojados al mar el pasado 19 de mayo. El presunto incidente se produjo cerca del atolón Second Thomas, donde las tropas filipinas han acuartelado un buque de la Armada para defender sus reivindicaciones nacionales en la zona. Pero según China, Filipinas está provocando este conflicto, alegando que las tropas a bordo del buque habían apuntado con sus armas a los barcos chinos durante un enfrentamiento el mes pasado. Esperamos que la parte filipina deje de crear problemas y, en cambio, regrese al camino correcto para resolver las diferencias a través del diálogo y la consulta. Manila y Beijing tienen un largo historial de incidentes marítimos. Los barcos guardacostas chinos han utilizado cañones de agua contra embarcaciones filipinas en varias ocasiones en aguas disputadas, donde también se han producido colisiones, hiriendo a varios soldados filipinos. Sin embargo, las tensiones se intensificaron tras la llegada al poder del filipino Ferdinand Marcos, quien ha reforzado los lazos de seguridad de su país con Washington. La presencia estabilizadora de Estados Unidos es crucial para la paz regional. Nunca hay que elegir. Ambos países son importantes.
La estabilidad permanente de esta región requiere que China y Estados Unidos gestionen esa rivalidad de forma responsable. Filipinas, unido a Washington por un tratado de defensa mutua, es el centro de los esfuerzos estadounidenses por reforzar sus alianzas y asociaciones en la región Asia-Pacífico. En España, la justicia llamó a declarar como investigada a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La situación está fijada para el 5 de julio y se enmarca en el caso por presunto tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Y buscan determinar si Gómez, en su condición de esposa del mandatario, influyó en la recomendación para adjudicar contratos públicos a empresas privadas. Pedro Sánchez reaccionó por medio de una carta en la que defendió a su esposa y acusa a los líderes de varios partidos como el PP y Vox de intentar forzar su salida, pero reiteró que no va a renunciar. En mi anterior carta denuncié la deriva de una coalición reaccionaria capitaneada por el señor Feijóo y el señor Abascal. Su objetivo es que yo renuncie, tratar de forzar mi salida de la presidencia del gobierno con una moción de censura mediante una alianza contra Natura. Quiero decirles que mi decisión de continuar al frente de la presidencia del gobierno es más firme que nunca. Agricultores de varios países de Europa protagonizaron una nueva protesta. Esta vez viajaron en sus tractores hasta Bruselas, desde Países Bajos, Bélgica, Polonia, Francia y Alemania, para rechazar las políticas medioambientales de la Unión Europea. Algunos de ellos llegaron hasta la sede del Parlamento Europeo. Los manifestantes denuncian que las políticas verdes del bloque, entre las que señalan regulaciones excesivas y en conjunto con los acuerdos de libre comercio, socavan la competitividad de los agricultores locales. Pasamos a Argentina. Tras una orden judicial del ejército, empezó a distribuir los 5 millones de kilogramos de alimentos que se encontraban almacenados hace al parecer 6 meses y estaban a punto de vencerse. Una situación que se conoció tras la publicación hecha por un medio local y que generó un nuevo escándalo para el gobierno de Javier Milei, que le costó el puesto a altos funcionarios. Sin embargo, hay denuncias de que la mayor parte de estos alimentos está siendo llevada a territorios gobernados por aliados del oficialismo. Actualmente hay en curso una investigación judicial para determinar lo sucedido. México registró el asesinato de la alcaldesa del municipio de Cotija, en el estado de Michoacán. Se trata de Yolanda Sánchez Figueroa, del derechista Partido Acción Nacional. Los hechos ocurrieron la noche del lunes cuando presuntos sicarios a bordo de una camioneta le dispararon mientras la funcionaria se encontraba en la plaza principal. Según los reportes, recibió 19 impactos de bala y aún con vida fue trasladada al hospital donde falleció. El año pasado Sánchez fue secuestrada por presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes la liberaron 3 días después. Recientemente, diferentes regiones del globo se han visto afectadas por fenómenos climáticos. África, Europa y Asia sufrieron los efectos de intensas lluvias que en el caso de Sri Lanka dejó víctimas mortales, mientras que en Indonesia y Hawái volcanes en erupción pusieron en alerta a pueblos enteros por las consecuencias como lluvias de cenizas. Martín Gripo nos hace el resumen. Intensas tormentas afectan diferentes regiones del mundo. En el sur de Alemania, luego de 3 días de fuertes lluvias, miles de personas debieron evacuar sus hogares, que fueron afectados por el agua. En Baviera, declararon el estado de emergencia, con cerca de 20.000 personas desplegadas para atender las contingencias. Colombo, la capital de Sri Lanka, también fue afectada por tormentas, que además de daños materiales y evacuados, dejó víctimas mortales. Nuestras casas han sido arrasadas, no tenemos nada que comer, no hay agua para beber, no hay ningún lugar a donde ir. Hasta ahora no hemos recibido ayuda del gobierno. ¿Están durmiendo los gobernantes de este país? Sudáfrica también fue epicentro de catástrofes climáticas. Este video registrado en una carretera muestra la intensidad de las ráfagas de viento que generaron caos en algunas zonas. Un escenario diferente se vive en Indonesia, donde un volcán entró en erupción cubriendo de cenizas poblados cercanos. Después de la erupción de hoy, la lluvia de ceniza fue bastante intensa. Estábamos en una ceremonia de entierro cuando cayó la lluvia de ceniza. Una vez que llegué a casa me bañé inmediatamente porque tenía cenizas por todo el cuerpo. Hawái también es noticia por la actividad volcánica. El Servicio Geológico de Estados Unidos reveló imágenes del volcán Kilauea. Al suroeste entró en erupción sin dejar daños ni víctimas por el momento. Hasta aquí este informativo, gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación y que también consulten nuestra página web www.france24.com para seguir con la actualización de nuestras noticias. Quédense con nosotros.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Los acontecimientos del pasado explican el mundo de hoy. Sumérjase en los orígenes de la historia. Conflictos armados, movimientos políticos, tendencias culturales. Acompáñenme en Historia por France 24 y france24.com.